Vegeta saldría victorioso, mas esto sería bastante ambiguo. Este se acercaría a Demillari, quien le comentaría que había mentido después de todo. Al final sí utilizó aquella extraña técnica de control de realidad. Vegeta diría que debía admitir que el combate se extendió y dificultó mucho más de lo que pensaba, por lo que en ese caso no se iba a permitir faltarle el respeto a su oponente no dando su 100%. Demillari solo vería a Vegeta, y luego respondería con una leve sonrisa diciendo que lo comprendía. Al fin y al cabo él también había evolucionado gracias a su intenso combate. Solo tenía una pregunta, y era cómo diablos lo había hecho. Vegeta diría que sabía lo efusivo que era este en el combate, por lo que al notar su desesperación cuando el Mystic 4 no era derrotado, aprovechó ese punto ciego para volver a su estado base y hacerle creer que aún peleaba contra él cuando en realidad cargaba su ataque final. Realmente tenía todo el sentido del mundo que le denominaran el dios de los Saiyajin. Su capacidad genética y de adaptación eran algo sin sentido, llegando a superar a Saiyajins legendarios de todas las épocas. Al paso al que iba, más temprano que tarde podría ser más poderoso que muchos en este torneo, pues su corta edad lo penalizaba bastante. Aún así, lo felicitaba por su gran combate. Los primordiales entenderían que Vegeta no tenía intenciones de aniquilar al joven Saiyajin, por lo que en ese caso le preguntarían a Demillari si su deseo era volver a su mundo, o seguir viendo el torneo. Tras la admiración que le había desarrollado a Vegeta, este diría que quería permanecer allí, pues quería ver los demás combates y qué tan poderosos eran el resto de guerreros. En ese caso, sería momento del siguiente enfrentamiento, el cual ya enfrentaría de dos seres realmente implicados en el resultado final del torneo. Estos llamarían tanto al Super Saiyajin 20 Supremo como a Goku Ultra Instinto Multiversal a la arena, para que llevaran a cabo su pelea. Estos saltarían al mismo viéndose frente a frente, diciendo que sería un combate interesante. Goku Ultra Instinto Multiversal vería a su oponente, comentando que realmente no percibía un fin en su creciente poder. Definitivamente, le había tocado enfrentar a uno de los pesos pesados de esta competición. El 20 Supremo respondería que se sabía superior a él, mas no daba nada por hecho. Ese Goku poseía un tipo de energía exageradamente tranquila, y una presencia que no tenía correlación con su calmada existencia. Desde las gradas, Gohan diría que al fin era el momento de ver a ese Goku. Pese a que tenía el cuerpo de su padre, este no percibía al mismo dentro de este. Era como un ser aparte lleno de orgullo y superioridad. Era extraño, pero la mayoría de guerreros estaban intrigados por el poder del 20 Supremo. Al dar inicio al combate, se sentiría una pesada y densa calma por toda esa oscura dimensión, pues ambos estarían reacios a dar al primer paso. Si hay algo que ambos guerreros entendían era ser precavidos. No obstante, sería Goku Ultra Instinto quien haría una tímida apertura con un par de intensos golpes de aire. Dichos ataques serían repelidos con una facilidad pasmosa, pero eran realmente peligrosos y quienes estaban en las gradas lo notarían. A diferencia de los ataques dimensionales que habían visto hasta ahora, esos golpes parecían ser ridículamente simples. No obstante, esos ataques no buscaban abrumar al adversario, sino llevarlo rápidamente a una derrota por lo monstruosamente precisos que eran. Esos ataques de aire, por simples que parecieran, llevaban un denso y masivo poder comprimido, al mismo tiempo que eran dirigidos a zonas del cuerpo donde el daño recibido sería demoledor. Broly diría que ese Goku tan calmado también era un monstruo, y lo más aterrador era que no lo parecía. El 20 Supremo diría que esos ataques no eran para nada normales. Para atacar con semejante precisión se necesitaba no de un poder brutal, sino de una vista y espíritu perfectamente equilibrados. Goku Ultra Instinto diría que él en su mundo tuvo que aceptar ese poder bajo el sacrificio no solo de la energía de los universos de su dimensión, sino además del ángel más poderoso de todos. En base a ello, había adquirido un estilo de batalla perfecto en todo sentido, que le permitía defenderse y contraatacar con una precisión asombrosa. El 20 Supremo diría que le parecía interesante, pero eso lo probaría él mismo. Con la misma técnica de velocidad dimensional que usaron Vegeta y Demillari, este se movería por el vacío de la existencia de manera más que instantánea. La capacidad de movimiento de este parecería superar el nivel de reflejo del Ultra Instinto, acertándole un poderoso puñetazo que mandaría a volar a Goku por universos enteros. Este reaccionaría, comentando que ese poder no tenía sentido. Era como si la masa de un universo entero se concentrara en un puño y él mismo estallara con toda la ferocidad cósmica que lo caracteriza en su cuerpo. Eso solo había sido un golpe.
¿Qué demonios era ese sujeto que se parecía tanto a él pero que no se sentía como él mismo? El Super Saiyajin 20 Supremo de la nada aparecería justo detrás suyo, sugiriéndole que la mejor opción para él y su orgullo era rendirse ahora mismo. Realmente tenía un poder admirable y una técnica de combate absolutamente insuperable, pero contra lo que estaba enfrentando no había prácticamente nada que pudiera hacer. Goku diría que no lo subestimara, pues incluso hasta en las peores situaciones no se rendiría y menos ante un rival tan soberanamente fuerte como ese. Siempre había una manera de explotar alguna debilidad, y precisamente por eso era que el rival perfecto era él. Alguien que pudiera exponer esos puntos flacos aunque pareciera inexistentes. Goku aprovecharía la distancia para atacar, dado que el combate cuerpo a cuerpo sería básicamente su única ventaja contra alguien así. El 20 Supremo sorpresivamente podría esquivar efectivamente esas cadenas de golpes, aunque este reafirmaría que el modo de pelea de ese Goku Ultra Instinto era poco menos que perfecto. Desde las gradas el propio de Miyagi diría que era increíble, era como una forma de pelear automática que se adaptaba a cualquier situación. A diferencia de su estilo de pelea el cual requería de un nivel de concentración apoteósico e inhumano, ese Goku parecía más bien reaccionar solo ante todo tipo de estímulo. Como es de esperar, el Ultra Instinto por más poderoso que fuese no importaba mucho. Lo increíble estaría en la capacidad de adaptación de este, pues ya comenzaría a encontrar puntos ciegos en el abrumador combate contra su oponente. Todo esto hasta el impresionante punto de acertarle un certero golpe al 20 Supremo que lo haría retroceder. Este diría que realmente era un riesgo dejarlo adaptarse a su estilo, pues este podía emular cualquier modo de pelea con solo observarlo, además de bloquear a la perfección sus puños. El 20 Supremo diría en ese caso que iría verdaderamente en serio, replicando el movimiento que había hecho antes con aquella suprema velocidad. No obstante y sin ningún tipo de sentido, Goku Ultra Instinto no solo bloquearía el ataque sino que encima anularía el poder de este. Vegeta Mystic diría que eso había sido impresionante. Ese Kakaroto había creado una barrera mental perfecta, haciendo que ese ataque no solo no le volviese a afectar, sino que además lo había bloqueado tan perfectamente que su fuerza y la del 20 Supremo se neutralizarían. Goku Ultra Instinto diría que eso no era todo, respondiendo a un golpe certero que llevaría todo el poder del ataque del 20 Supremo usándolo en su contra y provocándole así su primer daño real del combate. Goku Mystic se emocionaría, comentando que eso había sido increíble. Esa técnica es demencial en todo sentido. El 20 Supremo se levantaría como si nada hubiera pasado, comentando que realmente había sido un ataque certero y efectivo. Era la segunda vez en este combate que lo sorprendía, lo cual no le sucedía hacía siglos. Goku Ultra Instinto se sorprendería preguntando que entonces tenía más de 100 años. El 20 Supremo diría que realmente tenía muchísimos más, pero que era algo irrelevante de momento. En ese caso, Goku Ultra Instinto diría que si ahora entendía lo que le había dicho antes. Él encontraría sus puntos débiles por pequeños que fuesen, pues de eso se trataba el Ultra Instinto Supremo que tenía. Su oponente diría que recordara lo que le había provocado con solo un ataque, y que gracias a ello había podido contraatacar. Todo eso era porque se lo había permitido, por lo que imaginara lo que aún le faltaba por ver del Super Saiyajin 20 Supremo. Goku Ultra Instinto volvería a su mueca de seriedad, pues hasta ahora si había algo que no podía tomarse a la ligera era a ese sujeto. En aquellos ojos oscuros veía una infinidad de poder y una inmisericordia digna de un dios maligno. Debía tener cuidado con absolutamente toda decisión que tomara en dicho combate, pues un paso en falso no solo significaría perder, sino encima su aniquilación sin objeción. El Super Saiyajin 20 Supremo comentaría que entonces ya había caído en cuenta, pues ese espíritu tan sosegado de la nada comenzaría a perturbarse. Goku se daría cuenta que no solo tenía un poder descomunal, sino que encima podía leer el alma de su oponente con solo verlo a los ojos. Desde las gradas uno de los más intrigados por este hecho sería la bestia Takama, quien vería en ese Goku un monstruo absoluto. ¿Cómo era posible que existiera un ser no divino con esas cualidades tan espectaculares? Aún así, el otro Goku tampoco se quedaba atrás. Esa técnica de neutralización de energía era muy interesante al poder bloquear cualquier ataque al que hubiese sobrevivido una vez. Sea como sea, este combate era realmente muy interesante.